primera hora de la mañana, una casa es irrumpida por policías. Asustan a los miembros de la familia que empezaban su día, y es que no pueden detenerse a explicar. Quieren dar rápidamente con el paradero del responsable de la muerte de un adolescente. Llegan a su cuarto y ahí, aterrado, encuentran a un chico de 13 años. Él grita que no hizo nada. Llama a su padre, se levanta de la cama y es detenido. Pero antes de llevárselo, los oficiales le piden que se cambie de ropa, porque se ha orinado encima. A pesar de la desesperación, su padre le pide que se calme, que ellos irán detrás de él y que no diga nada. Sin embargo, al llegar a la comisaría es cuando empieza la verdadera pesadilla, porque hay un video que confirma que el más pequeño y querido de sus hijos es culpable. Con tan solo 4 capítulos, Adolescencia se convirtió en la serie más vista del primer trimestre de este año, con 140 millones de visualizaciones. Se llevó 7 premios Emmy y el protagonista se convirtió en la persona más joven en obtener el reconocimiento a Mejor Actor. Pero, ¿qué es lo que hace tan brutal esta serie? Yo soy Vania Uribe y en este primer programa de Sapiens, ¿Qué nos pasa?, analizaremos esta historia, junto a mi compañera en conducción, María Inés, psicóloga, especialista en terapia familiar. Bienvenida, María Inés, ¿cómo estás? Hola, Vania, ¿qué tal? Bien. Primero, qué nervios, nuestro primer programa, pero siento que es una gran manera de empezar con Adolescencia. Es una serie que marcó a todo el mundo por los temas que toca. Tenemos a familia, tenemos adolescentes, creo que todos hemos pasado por esa etapa y qué rico es ver por segunda y tercera vez esta serie. Claro que sí, Vania, es una serie que realmente como mamá me tocó el alma y me viene a la cabeza ahora que dices que con tan solo 4 capítulos se nos ha dado toda la posibilidad de mirar una realidad que está alrededor del niño. Se me viene el proverbio africano que siempre lo utilizo cuando converso con papás o en talleres, que dice que para educar a un niño hace falta de una tribu, hace falta de una comunidad entera. Exacto. Y entonces aquí estamos viendo el papel de la familia, la escuela, la policía, la psicóloga y el barrio, los amigos. Así es. Es interesante toda la trama que se va armando, ¿no?, desde el primer capítulo. Tal cual, creo que justamente lo que mencionas es lo que hace tan interesante esta serie y sobre todo por ese, claro, todos son componentes y creo que la gente no toma en cuenta que tener un hijo implica muchísimas cosas, no es solo como lo tienes, lo ves crecer y todo bien, sino es todos los lugares que frecuenta, finalmente hace a la persona al final, ¿no? Marca sus actitudes. Todo educa. Exacto, todo educa. Todo influye. Todo influye y sobre todo en esta etapa en donde la adolescencia todo es como un loco calato. Totalmente. Así que yo creo que vamos directamente a hablar del primer capítulo. Vamos a partirlo en bloquecitos porque siento que todo es bastante delicioso como para poder ir ahí deshilachando toda la información. ¿Qué fue lo que nos tocó? Exacto, toda la información que nos pasó en los Exacto. diferentes roles que tenemos, como mamá, como psicóloga, como comunicadora, como hija, como adulto. Tal cual. Yo quiero empezar con una pregunta que es, ¿tú consideraste, porque al comienzo dices como mamá me tocó mucho esta serie, ¿tú consideraste que fue un uso desproporcionado de la fuerza de la policía para dar con el paradero de un chico de 13 años? Porque, o sea, analizándolo desde el lado audiovisual y cómo te lo plantea la dirección, son 55 minutos en donde te muestran a este niño, a este chico que en estructura física se le ve bastante débil, pequeño, no aparenta esos 13 años, inofensivo, ¿no? Asustado, y al final cierran el capítulo tirándote en la cara el video que ya confirma que él es culpable. Entonces, no, es una disonancia cognitiva, porque efectivamente cuando ellos ingresan a la casa parece que están buscando un adulto. Sí, y es lo que esperas ver como espectador. Pero cuando van, no, tú dices, estos se han equivocado, de repente tenían que irse a otra casa, pero ves que están buscando al niño.
¿no? ¿Y por qué? Porque ellos habían rastreado también el tema del internet o de la red que estaba él utilizando, porque hay algo ahí con la red, ¿no? Claro. Que se va dando. Y ves efectivamente a un niñito, a un chico que parece menor de lo que, de la edad que tiene inclusive, que se orina en los pantalones, ¿no? Qué fuerte esa parte, ¿no? Esa parte, claro, es lleno de susto, lleno de miedo. Esa, y creo que también, hablando ya de vulnerabilidad, el hecho de cuando ya lo están revisando y le quieren hacer las pruebas y le piden que se quite toda la ropa. Aquí ya tenemos la intervención de los padres, sobre todo del padre porque es escogido como adulto responsable. Y aquí creo que podemos ir teniendo, bueno, no, claro, mientras avanzas y ves toda la serie dices, esto pasó por esta razón. Pero en ese momento saber que personas adultas van a tocar a tu hijo, van a revisarlo totalmente desnudo, creo que a cualquier padre le daría ese como, pero es necesario que realmente hagan eso, y si le hacen daño, se acaba de cambiar, yo lo he visto cambiarse. Entonces se siente, ¿no? Se siente ese estrés del padre, esa incomodidad de que estén tocando a su hijo. Totalmente. Y además con este papá que tiene unas características también de ser un macho, digamos, ¿no? De donde, ¿por qué le tienes que tocar a mi hijo varón? ¿No? Y son hombres tocando un hombre, ¿no? Ahora, en esta parte, ¿por qué elige al padre, no? ¿Por qué lo elige? Cuando dice, el papá, el chico le dice, ¿no? ¿Me crees? ¿No? ¿Me crees? ¿Cómo no te voy a creer? ¿Cómo no le voy a creer si es mi hijo? Claro, no, pero antes hay una parte cuando el padre, o sea, están solos y creo que no quería comerse el cereal y no sé qué, y el chico le dice, no, el padre le dice, ¿puedes confiar en mí? Dime la verdad, ¿qué ha pasado? Y él le dice, no, o sea, no he hecho nada. No he hecho nada, exactamente. No he hecho nada. Y claro, como padre, igual que lo ves, lo conocí, o sea, ves el proceso de tu hijo porque entiendo que es una familia que está presente en la crianza de su hijo, que sabe dónde está, ¿no? Ya, ¿qué te queda? O sea, ¿Cómo obviamente... vas a desconfiar de exacto. tu hijo? En la educación, o sea, ahí ya comenzamos a entrar en lo fuerte que creo que es cómo vas a desconfiar en la educación que le diste a tu hijo. Exacto, y además dice, ¿cómo no le voy a creer si es mi hijo? Y ahí se me viene, claro, es mi hijo, es mi propiedad, es mi sueño, es mi deseo, y ahí se me viene una pregunta. ¿No nos decepcionamos luego de nuestros hijos? ¿Nos podemos decepcionar de nuestros hijos? ¿Qué piensas tú? ¿No? Es cierto. Y yo creo que sí nos decepcionan porque al final no es que sea tu hijo tu deseo o tu sueño. Y sí nos van a terminar decepcionando porque no se ajusta, y eso es algo que se da en la trama de la película. Claro, que lo vemos mucho más adelante, ¿no? Pero sí, es una pregunta bastante difícil, y creo que también no solo es el hecho de que, porque es tu hijo y ya, sino porque qué cosas involucran para que él termine por decepcionarte, ¿no? ¿Cómo realmente es que termina en una situación como esta, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo es que pasó todo esto, no? Era lo que yo también me preguntaba cuando decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Literalmente. Y hay otra relación que es de hecho con la que empieza la serie, que es la del policía y el hijo. Esa es otra realidad. Claro, si vemos ambas, si las podemos comparar, ¿qué tan desconectados están de sus propios hijos? Totalmente. La pregunta, ¿no? ¿Qué tanto estamos conectados en este mundo hiperconectado de nuestros hijos o con nuestros hijos, ¿no? Exacto. Y veíamos pues a este niño que no quería ir a la escuela, ¿no? Exacto, o sea, y que el hijo, ¿sabes qué es lo peor? Que el padre, claro, que también tiene relación, y me parece bravazo que todo el tiempo estén en comparación estas dos relaciones de padre e hijo, que es el hecho de que el policía, por ejemplo, dice, mi hijo no quiere ir al colegio, dice que le duele el estómago otra vez, le cuenta a su compañera, pero me llama a mí porque soy el eslabón más débil, pero mi esposa va a decidir por mí. En cambio, en el lado de Jamie, que es el protagonista, él escoge al padre. Entonces tú te preguntas en ese momento, ¿qué hubiera pasado si escogía a la mamá? O sea, esa la madre a la que no quería decepcionar, ya estaba tan acostumbrado, o su papá es el que no quiere juzgarlo. O sea, ¿cuál es esa relación para que el niño realmente escoja al padre? Igual en el primer capítulo, todo en el desarrollo del primer capítulo, también hay este quiebre del papá
que no quiere que su hijo lo vea llorar ni esté asustado, pero habla directamente con el abogado y le pregunta, ¿qué hago? ¿Qué tengo que saber para no decepcionar a mi hijo, cometer algún error? Entonces, ahí recién se involucra, ¿no? O sea, recién como que no se involucra, sino como que se ve que toma la batuta, la responsabilidad del hecho, ¿no? De lo que ha pasado. Y que su hijo lo está eligiendo también, claro, ¿no? y como el responsable de su cuidado. Exacto, Porque... y que no sabemos si en realidad siempre ha sido como que el líder entre los padres, ¿no? Exacto. Entonces ahora que lo escoge es que me siento perdido. No sé si lo viste de esa manera. Yo lo que vi es efectivamente un papá que estaba totalmente sin entender lo que pasaba. Además, en esto que a veces los papás hacemos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De quién me estás hablando? ¿Cómo puede ser posible si mi hijo es mi hijo y en esta casa aparentemente todo lo controlo? Tal cual. Todo lo controlo. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Se han equivocado, ¿no? Exacto. O sea, en una disonancia, vuelvo a decirte, cognitiva de ¿qué es esto? ¿En qué te metiste? O, ¿no? Pero ni siquiera hay el cuestionamiento de qué hiciste, sino que se han equivocado. No puede ser, esto no puede ser, la negación, ¿no? Sí. En todo esto. Pero también me llamaba la atención el hijo del policía, ¿no? Que está ahí mostrando que hay algo que no le va del colegio y por lo tanto, pues, de repente me duele la panza, no claro, quiero ir. Trato de mentirles porque si les digo la verdad, o probablemente sí lo hizo, igual no le van a hacer caso, Exacto. o lo van a tomar como, no Claro. quiero ir al colegio. Y entonces esto me lleva a pensar, me lleva al segundo capítulo. Exacto, al segundo. ¿No? Al segundo, que tiene que ver con el otro estamento, que es la escuela, que es el lugar más importante también de los niños y adolescentes. Exacto. ¿Y cómo era esta escuela, Vania? Por Era Dios. horrible. Yo realmente tuve... ¿Qué te llamó la atención ahí de esa escuela? Primero que, claro, no evitas la comparación con tu propia experiencia. Totalmente. Yo dije, creo que todas las promociones en algún momento cuando llegan a cuarto, quinto, ¿no? Siempre les dicen los profesores, ustedes son la peor promoción, o no lo soportamos, o cosas así. Pero no era ese nivel de desconexión que tenían los profesores en la serie. O sea, creo que habían profesores que todos de alguna manera conectamos con uno u otro profesor que sí realmente sientes que tienen la vocación de enseñarte, ¿no? Que es como Jamie al comienzo le preguntan ¿cuál es tu curso favorito? Y él dice historia por tal motivo y ya creo que cada uno de nosotros nos sentimos muy pegados a algún curso porque el profesor realmente se involucra, claro, te enseña con cariño, no sé. Acá veíamos profesores desganados, exacto, derrotados, que ya no sabían conectar. Claro, y cuando le hablan justamente al profesor, que es de su curso favorito, el tipo responde algo como, yo no sé, o sea, yo le daba clases y ya, ¿para qué me voy a involucrar? Ay, no, yo no podía más porque dije, con estos chicos no se puede, es imposible. Exacto. Es imposible. Y la maestra que los está llevando a la investigación, ¿no? El cambio. Les dice, lo único que quieren estos chicos es sentirse bien. Sí. ¿No? Y aparte bien. También esto de, no sé si te das cuenta que a ellos le hablaba despacito, les explicaba el colegio, no sé qué. Luego abría la puerta del salón y gritaba. Y un desorden. Siéntense. Y era... Amiga, qué fuerte tu trabajo. Bueno, o sea, aquí en las escuelas yo creo que también se llevan la parte más difícil porque hay un divorcio, ¿no? Hay un divorcio entre familia y escuela que se ha venido dando en estos últimos tiempos. Sí, una decadencia, ¿no? Antes la familia y la escuela estaban como más conectadas, inclusive los papás iban y le decían al profesor, aquí haga con mi hijo lo que usted considere, claro, y le doy toda la autorización. Acá ahora, si te llaman al colegio, los papás inmediatamente están, o sea, se ha formado un círculo vicioso, diría yo. ¿Para qué me van a llamar al colegio? Ya voy a la defensiva y entonces voy y me peleo con el profesor, además de decirle y negar que lo que usted me está diciendo de mi hijo no es cierto, porque, vuelvo a decirte, no la expectativa, o sea, los hijos nunca son iguales en todas las relaciones. Claro. Y entonces... En todos los ambientes. Creo que ninguno, o sea, más allá de ser hijo
o no, igual Las hasta personas, los adultos las personas no somos iguales porque va a depender del vamos mostrando contexto ciertas cosas. y de las relaciones que se Exacto. armen en ellos. ¿Dónde te sientes bien? ¿Dónde te sientes valorado? ¿Dónde te sientes reconocido? ¿Dónde sientes que estás aprendiendo? ¿No? O sea, todo eso va a tener. Y entonces hay una decadencia, ¿no? en este vínculo que me parece peligroso porque son las dos tribus, digamos, que necesitan seguir estando unidas para poder formar al niño. Pero claro, también hay todo un desfase porque ahora los chicos nos instruyen en las cuestiones de plataformas, apps, y es lo que vimos en este capítulo, porque cuando el padre está haciendo la investigación, el policía, el hijo se muere de la vergüenza de que el papá estaba como perdido en el espacio y lo llama a conversar, ¿no? Y le dice términos como incel, manósfera, el padre estaba perdido, pero ¿qué es esto? yo busqué, hay una nota de la BBC que hizo a propósito de la serie y quería leerles los términos porque quiero que se mantengan con los términos en mente, que es algo que son importantes. Que toca sobre todo el tercer capítulo, a pesar de que nadie te explica como tal cuáles son esos términos, pero a través de los recursos audiovisuales sí te lo dicen. Así que, según la BBC, este término acuñado en la década de los 90 se refiere a los célibes involuntarios. O personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación. En sus manifiestos en distintos foros de internet como Reddit o 4chan, los incel culpan abiertamente a las mujeres de su fracaso sexual, basándose en la premisa de que todos solo están interesados en el dinero y la apariencia, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones. Qué fuerte eso, ¿ah? Qué fuerte, sobre todo para despiertan un chico odio de 13 años. O sea, a esa edad, ¿qué clase puede de ser relaciones? Un niño de 13 años incel? Te preguntas. Exacto. ¿Cómo puede estar? Pero ya desde pequeños están metidos en foros o en páginas pornográficas. En donde los influencers... A ver, la adolescencia hay que entender que es una etapa en donde tiene sus propias crisis, pero que se agudizan justamente por la influencia de estos personajes como los influencers o los contenidos de odio, de misoginia y bueno, y esto vamos viendo que va creciendo cada vez más. Claro. Y entonces, si ya tienes una crisis de adolescencia, se agudiza y bueno, puede llegar a todo esto como Jamie. Claro, y aparte, justo hace unos días, a propósito de nuestro programa, estaba escuchando un TED Talk sobre adolescencia y comentaban que en ese momento, o sea, el adolescente busca ser independiente de cualquier forma. Busca desaprender absolutamente todo lo que ya aprendió, porque cuando llegan a la adolescencia se dan cuenta que todo lo que hacen ha sido establecido por sus padres. Todo se lo enseñaron ellos. Entonces empiezan a hacer cosas totalmente diferentes y probar cosas diferentes. Entonces, cuando estás en esta etapa, creo que el tema de las redes sociales, lo que comentas, ¿no? Los foros, son un poco mucho peligrosos dependiendo de qué tanta importancia le des, porque si estás buscando nuevas voces para poder hacer de nuevo tu personalidad, no sé si está bien dicho. O encontrar tu personal, encontrar quién eres, porque en la adolescencia hay toda esa búsqueda de quién soy, y a dónde pertenezco, a dónde voy, dónde pertenezco y cómo me gustaría ser, porque todo lo que he visto de mi familia de repente, no todo, pero hay cosas de mi familia que no me gustan y no quiero parecerme a ellos, porque necesito separarme para yo poder encontrarme y ser yo la persona que necesito yo ser. Entonces ahí se cruzan todos estos contenidos, influencia, y podrían distorsionar el encuentro consigo mismo y la identidad y la pertenencia, y bueno, tenemos ahí pues las diferentes alteraciones que se pueden dar, ¿no? Entonces sí es, o sea, no hay que perder de vista que la adolescencia tiene sus características propias de desarrollo, evolución, crisis, conexión de neuronas, por eso duermen tanto los adolescentes, claro, ¿no? Como los
los bebés, porque nuevamente están haciendo sinapsis, pero es una etapa en donde necesitan el acompañamiento de los adultos, de la tribu, se necesita. Si no me equivoco, en la adolescencia es cuando lo último del cerebro termina de desarrollarse. Claro, para ser el adulto. Entonces, es entendible que tengas reacciones diferentes, estados de ánimos. Hoy día te saludo, mamá, buenos días, y mañana te tiro el portazo porque me molesté. Entonces, ¿no? Y necesitamos comprender, no asustarnos, porque yo a veces encuentro papás que están asustados con la adolescencia, ¿no? Entonces, ay, lo que se me espera. Pero bueno, creo que dentro de nuestro segundo capítulo de la escuela también se ve la brecha generacional en el que ya ni siquiera podemos estar entendiendo lo que los chicos traen con los códigos, ¿no? En las plataformas. Esto de papá, no avanza tu investigación, no avanza y no va a avanzar mientras no mires. Tal cual. No estás viendo. Busca Instagram, ¿no? Y entonces una serie de emojis que iban diciéndole las pistas. Lo de, claro, que eres un incel y que nunca vas a estar con nadie, ¿no? Claro, y se veía ahí una chica que acosaba más bien a este Jamie, ¿no? Exacto. Y justo está el tema de el uso del lenguaje de la generación Z es lo que nos aleja de ellos, porque tenemos los emojis. Tenemos los discursos en redes sociales, en los influencers, de los foros, pero también está ahorita que yo, cada vez que lo escucho me da terror, que es ChatGPT. ChatGPT, tu nuevo mejor amigo. ChatGPT para mandarle mensajes a la amiga porque no sabes qué escribirle de cumpleaños. ChatGPT cuando me siento mal, ChatGPT cuando me duele algo. O sea, realmente que busquen esa forma de poder conectar y aprender con alguien que esté disponible. Claro, con alguien que esté disponible. Entonces, ChatGPT es la disponibilidad que a veces los adultos no les podemos dar a estos chicos. Porque estamos tan ocupados, porque estamos en mil cosas y porque ya nos hemos desconectado sin querer. Exacto. Entonces, ChatGPT está a la mano, está en tu teléfono, lo tienes contigo. Ya por poco va a estar dentro del ADN. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero ahí viene justamente la mirada de nosotros como papás, ¿no? De, bueno, ¿qué tanto le preguntas a ChatGPT? A ver, conversemos de qué cosa estás buscando, qué necesitas saber. Pero para eso necesitamos mirar más, ¿no? Estar, ¿no? La pregunta típica, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien, ya está. Con eso ya solucionó el cuestionamiento. Mi rol, ya cumplió claro, mi rol de comunicación por día. Tienes que hacer. O sea, todo se vuelve órdenes. Y tampoco podría hacer eso, ¿no? Claro. Pero bueno, a propósito, Vania, ¿en dónde nos pueden encontrar todos los de la comunidad? Estamos en redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube, obviamente, por favor no olviden de Sapiens, darle like. ¿Qué nos pasa? Sí, lo van a ver aquí abajo. Va a salir el nombre para que nos puedan buscar. Obviamente no olviden darle like a este video, comentar, compartirlo, porque así nos van a ayudar pues a seguir haciendo más programas. Mientras más los compartan, más sí, porque la idea es, junto con la comunidad, pues proponer series, ¿no? Una serie documental, algo para analizar, reflexionar y generar el pensamiento en todo esto, ¿no? Sobre de cómo se da el comportamiento, ¿no? Humano. Descubrir ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Sobre todo eso. ¿Qué nos pasa? Eso. ¿Qué nos pasa? Como bien dice nuestro logo. Y bueno, con esto, yendo en la línea de los capítulos y de la serie, el tercer capítulo, que es el encuentro, el espacio con la psicóloga, que a mí particularmente me remeció también, porque yo decía, qué temple de esta psicóloga. No cualquier profesional puede ser un perito o puede estar trabajando en lo judicializado como en criminalística, porque te toca la piel. A mí, esa psicóloga que quería hacer bien su trabajo, ¿no? El vigilante le decía, ya el otro ha venido 3 veces. ¿Qué tan en serio te tomas esto? Es más, si le dice algo como, él dice tal cosa y ella, por favor, no contamines lo que yo estoy haciendo aquí. Y qué importante es la figura del profesional de la salud que haga bien su trabajo. La moral, que haga bien, que se involucre, ética, ¿no? Que realmente dé yo no quiero decir diagnóstico, pero una evaluación de lo que está pasando. Porque a veces he tenido situaciones en donde, bueno, las personas dicen, pero ¿para qué voy allá? Me toman la prueba y ya está.
O sea, no hay involucración del profesional de la salud o me han maltratado. En cambio, ella se toma en serio, se involucra y va a la vena, ¿no? Claro. Va a la vena, se las juega en Se ese la juega capítulo. todo. En donde hay también ahí una interacción interesante de seducción, de la inteligencia que este chico tiene para evadir todas las preguntas. Que es algo que siempre dicen en todos los capítulos, ¿no? Qué inteligente es Jamie, qué inteligente es, y creo que en este capítulo lo podemos realmente disfrutar, o sea, disfrutar de esa inteligencia, darnos cuenta de que este chico pues está a otro nivel. Y algo que yo voy a hacer la conexión con los términos que hace un rato les había leído, y es el hecho de que en este capítulo particularmente, a través de la escena como tal, nos presentan a 3 tipos de hombres. Porque para esto, en el tema de la manósfera de los incel, se dice que hay una fórmula que identifica o que nos explica que el 20% de los hombres son atractivos para el 80% de las mujeres. Y los demás tienen que buscar la manera pues de engatusarlas, ¿no? Las engañan, ¿no? Las engañan. Y aquí lo que me parece brillante en escena es el hecho de que nos muestren a el que ve las cámaras. El tipo prácticamente acosaba a la psicóloga. Totalmente. O sea, le hablaba en el oído, se le acercaba demasiado. O sea, tú ves... Y claro... No era agraciado. Claro, no era agraciado. Si lo veías físicamente, tenía muchas marcas en la cara y tenía esta actitud intensa, sofocante para la psicóloga que quería simplemente hacer su trabajo. Un metete, ¿no? Exacto. De ahí tenemos al que... Está cuidando. Claro, el que protege toda la situación, que protege tanto a Jamie como a la psicóloga, que yo creo que está dentro de los estándares de atractivo. Y era corpulento. Era alto, buena onda, ¿no? Se notaba el profesionalismo, no cruzaba ninguna línea y se notaba que simplemente estaba ahí para hacer su trabajo. Para cuidar. Y finalmente tenemos a Jamie. Jamie, que nos plantea lo que significa ser no un incel, sino ser calificado como tal, ¿no? Claro. De haberse creído todo este discurso de que no es valioso para una mujer. Incluso pone a prueba esto con ella. Totalmente. Hay un juego de seducción que el chico todo el tiempo está tirándole a ella. Claro. ¿No? Que el sanguchito y la conversa y los movimientos inclusive. Incluso que la remede. Exacto. ¿No? Y que le diga que habla como abuela y cosas así. Pero, claro... Y él se va sintiendo como enganchado, pero la psicóloga, él está pasando una línea que la psicóloga no la está pasando. Claro, ella simplemente está cumpliendo con su trabajo, haciendo las preguntas, claro, y eso a él le parece interesante porque date cuenta que él todo, o sea, estos chicos todas las conexiones son a través de las plataformas, entonces que alguien, ¿no? Una psicóloga joven, simpática, le esté hablando, ¿no? Uh-huh. En varias sesiones, esa era creo como la 5ª sesión, me parece, sí. ¿no? Le hablaba, háblame de ti, entonces alguien que se interesa, pero exacto. Él creo que lo está, como cualquier adolescente confundido, pues, ¿no? Me está preguntando porque le intereso, porque le agrado, porque la última pregunta, cuando ella ya entra al tema que él no quería, que le dolía, que era sobre la masculinidad o sobre el papel de hombre, ¿no? Del padre. Ella ahí, ¿no? Sí. Dice, es nuestra última sesión, cuando ya descubre el asesinato, ¿no? Claro, a mí lo que me gusta bastante de esa escena es cómo va abordando la situación, porque justo tú mencionas el hecho de que él busca esa atención que no encontró en el colegio. Ni en casa. Ni en casa. Ni en la escuela. Exacto. Y menos con la chica que le gustaba. Sobre todo, ¿no? Pero ella sí como que se da cuenta de esos detalles y busca la manera de lograr una conexión con él. Que estaba el hecho de que le llevara el chocolate caliente, que llevara en su bolsita los marshmallows. ¿Y te has preguntado por qué hace eso? Yo definitivamente creo que es para poder alcanzar y llegar a ese espacio que el chico pone como un muro, ¿no? Que es el tema más vulnerable que vendría a ser lo de los hombres de su vida. Claro, yo creo que se deja entrever, si es la 5ª sesión, ella, yo creo que todo. ¿Ah? ya agotó todo. No, yo creo que ella ha venido construyendo más bien un vínculo con él. Ok, sí. O sea, porque eso se da mucho para poder trabajar con alguien
se tiene que generar un vínculo de confianza. Si no, no está mintiendo, no está manipulando, no, está generando un vínculo de confianza para poder abrir conversaciones cada vez más profundas. Claro. Entonces el detallito del chocolate es, oye, yo me intereso por ti. Y me acuerdo lo que me dijiste. Claro, me acuerdo de ti. Pero vuelvo a decirte, el adolescente creo que va confundiendo estos códigos de interés y de reconocimiento. O sea, por primera vez alguien, tal vez, ¿no?, cara a cara, en persona, me va preguntando sobre mí, cosas que yo antes de repente ni las había hablado con nadie. De acuerdo. ¿No? Porque desde, bueno, y cuéntame de ti, y te gusta el fútbol, no te gusta el fútbol, entonces él empieza a hablar de de todos sus gustos, de lo que también, bueno, de su dolor. Ella va entrando despacito, si te das cuenta. Y algo que me parece bravazo es ese hecho de que él se presta, porque como es inteligente, se presta para o sea, dentro de todo es adolescente, pero creo que también se da cuenta de con quién está hablando, dónde está parado, qué está sucediendo, y que prefiere quedarse en la ficción de vamos a intentar, ¿no?, lograr algo, seducirle, agiliarla, ¿por qué no?, pasar un buen momento. Pero todo se rompe cuando ella quiere hablar de los hombres de la vida de él, que vendrían a ser su padre y su abuelo, y se ofusca. O sea, el chico lanza el vaso de chocolate. Se muestra. Ella se expone porque ella permite que él, o sea, lo lleva a un límite en donde efectivamente él se encuentra y ya no puede ocultar más. Tal cual. Y se encuentra frustrado y entonces se ve un manejo de la frustración y de la ira tremendo, que la maltrata. A mí lo que me conmueve mucho es luego, y eso nos pasa a los psicólogos, aunque no lo crean, que uno también es humano. Sí, claro. Y entonces ella llora. Qué horrible. No, y cuando se para para tomar un momento y respirar, porque claro, el shock ha sido tan fuerte que justamente es después de que lanza el vaso de chocolate caliente que ella le lleva. Que hay toda una escena de maltrato ahí físico. Horrible. No maltrato físico, pero hay una escena de maltrato, de violencia que se da. Entonces, al final, yo creo, o sea, yo si estuviera ahí, que a mí me hubiera orinado, creo, ¿no? Claro. Porque ella termina llorando, ¿no? Porque también ahí pudo pasarle algo. Sí. En un momento yo decía, Dios mío, ella ¿por qué no va y corre y busca al policía? Pero claro, yo al policía lo hubiera tenido acá a mi costado. Quédate aquí. Quédate no aquí. te vayas. Pero claro, ahí rompes todo este vínculo que has creado durante 5 capítulos, durante 5 Y ella también, de cierta forma, le da a mostrar con esta actitud, yo soy acá la adulta. Sí. Y yo a tus berrinches no voy a caer, porque él manipulaba con esta forma también, ¿no? Entonces, bueno, se arriesgó, llegó al límite y bueno, al final toda esa carga emocional, ¿no?, muestra la humanidad también del espacio psicológico, ¿no? La humanidad que se da en tanto de él como de ella, ¿no? Claro. Es interesante todo lo que pasa en este espacio que es otro, ¿no? Otra área, la salud mental, ¿no? Sí. Y quiénes están al cuidado de la salud mental. Los padres, los profesores, no solo la psicóloga, a veces pasa eso, ¿no? Arregla a mi hijo, un poco así, ¿no? Y te lo dejan en la terapia, ¿no? Pero claro, aquí hay que todo conversar involucra. con todos. ¿Qué es lo que mencionabas al principio de este proverbio africano, que es una tribu, ¿no?, el que finalmente educa a la persona? Hay otra cosa que me pareció chévere, que fue la parte en la que ya entra y rompe este muro que siempre pone el chico, que es el hecho que, claro, le pregunta, ¿cuáles son las cosas que te gustan? Y él responde, bueno, mi papá me llevó a jugar fútbol, pero yo era muy malo y él se sentía avergonzado de mí. Claro. Y me volteaba la cara para que yo no me diera cuenta de que estaba avergonzado porque era muy malo, pero yo me daba cuenta. Entonces hay esta no comunicación de emociones y de solo sentimientos. Son gestos, claro, miradas, en donde sabes que el otro no te está mirando, te está descalificando, porque ahí James cuenta de un papá, ¿no? Nos muestra a un papá que no acepta, claro, que este hijo no iba a jugar el fútbol, ni tampoco el boxeo. Este hijo tenía otras características. Claro. Y entonces ahí viene la decepción, pues, ¿no? O sea, mi padre siente vergüenza por mí. O sea, imagínate cómo es esto. Ese es el dolor del niño. Y sumado a cómo veía que el padre reaccionaba también a la ira, ¿no? Porque tú ves que el niño al final termina reaccionando como reaccionaba también el papá. El padre. Y aparte también yo quería como conectarlo un poco con el hecho de que ya se sentía decepcionado, más bien, su padre ya se sentía decepcionado y esta chica
también de alguna manera, o sea, él no era suficiente para nadie. Y cuando llega esta chica a la cual habían vulnerado su intimidad, porque claro, hay un tema en el colegio que reparten las imágenes ahí en toples, si no me equivoco, y él dice, como ella estaba tan vulnerable y ningún chico iba a querer estar con ella porque todo el mundo la había visto, yo voy y le digo, la primero quiere que acoger, ¿no? Claro, la quiere acoger. Un acto bonito de parte de él. Exacto, porque incluso creo que dice algo como que el chico que mostró las fotos no debió hacer eso, exacto, que es un idiota. Pero claro, trata de darle una mano, pero la flaca le responde algo como, ¿tú crees que estoy tan desesperada como para estar contigo? Sí, o sea, tiró abajo su gesto. Otra vez, no reconocido, excluido, no es suficiente, a pesar desvalorizado. De todo, tal cual. A pesar de que él no hizo nada malo, así él siente que no llega a ser suficiente. Entonces es algo que es como un fuego interno que a él lo habita, ¿no? Claro, que quiere que salir a hacer justicia con sus manos. Exacto. Y eso pasa. Y sobre todo creo que es un tema de que si tú ya lo estás viendo en diferentes foros, ya estás sumergido en estos... Lo naturalizas y lo normalizas, claro, y eso es lo peligroso. De odio, lamentablemente tú crees que en realidad lo que estás haciendo es simplemente tomar la justicia por tu mano y nada que ver, ¿no? Exacto. Y creo que este ha sido el papel de la psicóloga durante todo este tiempo, ver que este chico realmente se daba cuenta que lo que hizo no está bien. Y cuando ella le dice algo como, pero ella está muerta, el chico entra como, ¿pero por qué me dices eso? Exacto, en contradicciones. Claro, entra en contradicciones que entiendo queriendo negar todavía. Exacto, y bueno, y luego ya se da cuenta, ya al final del capítulo se ve esta desesperación del chico diciendo, pero yo tenía el cuchillo y no hice nada. Pude haberle hecho algo, cualquiera pudo haberle hecho algo, pero sí, no hice nada, qué fuerte. Y ahí ya se desestabiliza, grita, tira, ya bueno, ahí se termina el cuarto capítulo. No, pero... La pregunta que le hace al final después de haber confesado... ¿Te agrado? Le dice. ¿Te agrado? Dime algo, ¿te agrado? Ella no le va a decir que sí o si no se queda muda. Porque ese no es el rol de ella no ha ido para agradarle. Claro, y ella mantiene sobre su todo profesionalismo. Ese se nota una yo profesional. Vine a hacer este trabajo, así que yo no tengo por qué responderte esa pregunta sobre todo, ¿no? Exacto. Se ve muy profesional, ¿no? Porque el anterior dejan entrever que nada que ver. Sí, esa realmente te conmueve mucho por ambos lados y también te saca de cuadro esa respuesta esa pregunta del chico de, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que has descubierto cuáles son tus heridas, a pesar de que sabes que lo que estás haciendo, eres consciente de lo que has hecho, lo que más te importa y te preocupa en este momento es si le agradas o no a alguien. O sea, estás buscando realmente ser suficiente para alguien más, pero de ahí tener te una dando conexión. Cuenta de la falta de reconocimiento que él tiene sobre sí mismo y que necesita la aprobación, el reconocimiento y la validación del entorno, porque todavía no ha logrado, no está descalificado. Y él se siente menos, se siente feo, se siente desagradable, cuando bueno, nos muestran que no es así, todo lo contrario. Claro, ¿no? O sea, es un chico. Y luego viene el cuarto capítulo. Volvemos a la otra comunidad, la familia, volvemos a la familia, ¿no? Después de 13 meses, dice. Y a mí me tocó, me hizo llorar ese capítulo porque además muestran que son papás de mi generación. En esta era tecnológica revolucionaria, efectivamente, a pesar de la hiperconexión y que todos son los que estamos conectados, hay más soledad que nunca. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Aquí justamente yo te iba a preguntar esto de qué involucra la crianza, ¿no? Porque tú ahorita mencionas, estamos tan hiperconectados, pero es un momento en el que simplemente todos nos sentimos solos. Total. ¿No? Todo lo hacemos solos, tratamos de conectar con la inteligencia artificial antes que con un ser humano real o incluso un miembro de tu familia. A mí lo que me tocó en este capítulo es cuando ya los padres están conversando y ellos dicen algo como, él estaba en la casa, en su cuarto, en un lugar donde supuestamente era está todo seguro. Entonces, me preguntaba por este lado, ¿los padres realmente pueden estar vigilando a sus hijos 24/7? Es que es imposible vigilar a tu hijo 24 horas, pero si no le das
un minuto de tu tiempo, Claro. lógicamente que va sumando y entonces son muy pocos, es muy poca la mirada, o sea, los terminamos viendo, pero no los miramos realmente, ¿no? No profundizamos sobre lo que necesita. Vuelvo a decirte, a veces las conversaciones solamente son instrucciones de lo que tiene que hacer el chico, y los chicos están hartos, ya mi mamá o mi papá Otra me vez, dicen, claro. otra vez me dicen que haga la tarea, que estudie, que no me ve estudiando, y en eso se vuelven a veces las conversaciones, ¿no? Entonces estos papás, el diálogo es muy, o sea, me toca la piel, ¿no? El diálogo de ellos dos, tratando de encontrar quién es el culpable en todo esto. Y esa conversación es muy, muy, muy rica, la que se da luego en el dormitorio después de haber el papá, que era día de su cumpleaños. Le pintan la Le camioneta. pintan la camioneta, o sea, también comienzan ya a hacer como el estigma del barrio. La comunidad es otro estamento también importante en la educación, ¿no? Sí. El barrio donde creces, la comunidad. Y bueno, eran como señalados, ¿no? De tal vez padres inconsecuentes, lo que fuera, ¿no? Y en la ferretería pasa otro evento. Esa parte me pareció demasiado fuerte porque es el chico validando al hijo, o sea, se lo dice al padre. Al comportamiento del niño. Yo lo apoyo, yo vi a la chica y Como o sea, que se prácticamente merece, ella ¿no? Se eso. merecía eso. Yo estoy de su lado. Y el papá ya no puede más, ¿no? Y se ve Claro. como efectivamente no tiene un manejo, o sea, Es en- respira y por dentro hay fuego interno y va y le pega al primero que se le cruzó. Claro, no, claro, y audiovisualmente tenemos esta como si estuvieras dentro de una pecera, Exacto. que casi no escuchas los sonidos o los escuchas muy lejano, pero es porque estás a punto de explotar, estás buscando la forma de controlarte y lo único que esperas es un momento de silencio, de tranquilidad, pero sale y claro, y se encuentra con estos chicos de la bicicleta y ahí simplemente todo explota. Todo explota. Y ves a un papá que maneja muy mal la frustración, La ira. el estrés, la ira, y se va enojado a casa y asustadas Tanto madre la y la hija, hija, ¿no? claro. Y luego entra la llamada de James, Esa parte también. en donde también se queda el papá totalmente impávido cuando él le dice, lo saluda por el cumpleaños, pero le dice que se va a declarar culpable. Es más, creo que se disculpa Jamie, ¿no? Pareciera que se disculpa. disculpa. Pareciera que se disculpa. Como que se siente mal porque finalmente, claro, el hecho de que él se declare culpable significa que una vez más lo está decepcionando. Exacto, pero asume, porque Claro. lo llama y le dice. Se hace cargo. Se hace cargo, entonces eso ya es bien, eso ya habla eso es sano. Al adolescente se le pide eso, se le pide que se haga responsable de sus decisiones. Claro. ¿No? Porque por un lado quiere libertad, pero por otro lado también está la responsabilidad. Y entonces ese asumir la responsabilidad ya habla pues de, bueno, esto va por buen camino, ya asumió, ya tendrá que seguir nomás su ruta, ¿no? Sí, algo que me pareció bastante, no descabellado, sino que me voló mucho la cabeza fue esta conversación que tiene con la esposa y ella le dice, pero tú viste el video. Porque hasta ese momento tú, claro, no puedes creer que el padre todavía se mantenga pensando, En negación. claro, de que su hijo es inocente, ¿no? Está el video, señor. Exacto. Cuando ellos tienen la conversación realmente me quedé muy impactada porque claro, hasta qué tal punto tú, no sé si ni siquiera si es por amor o porque simplemente quieres mirar hacia un lado como hizo todo el Acuérdate tiempo que el de la amor crianza. ciega. Claro, pero también yo haría la analogía con esto de, una vez más, estoy volteando a un lado y a pesar de que me avergüenzas, no te lo digo y tampoco converso contigo. Exacto, el silencio por dentro, no te lo expreso. No te lo expreso. Entonces, todo este tiempo, creo que eso pasó con el padre, ¿no? Que intentó simplemente decir, yo le voy a creer a mi hijo sabiendo que, como cuando jugaba fútbol, ¿no? A pesar de que es malo, yo lo voy a seguir llevando, Lo voy a seguir apoyando. apoyando. Y en algún momento las cosas van Pero a no estoy cambiar. reconociendo qué habilidades tiene. Claro. Que es un poco lo que la mamá también le va diciendo, ¿no? Él era bueno para el dibujo y mira, y justo le regala una tarjeta, ¿no? Ese día le hace sí, le llegar hace un una dibujo tarjeta, un dibujo, ¿no? de él. ¿Te acuerdas que dibujaba? Y luego pidió que le compráramos una computadora y o sea, y eso también, muy peligroso. Todo lo que los chicos quieren, los papás se los concedemos. Sí. Para que no sufra, decimos.
Y entonces les vamos evitando una serie de cosas que al final, bueno, se puede volver contraproducente. Y aparte porque el padre también dice que él sufrió de maltrato por su propio padre. Exacto, Entonces, eso es importante. Él dijo algo como, yo me juré que no le iba a hacer lo mismo a mis hijos. Entonces creo que ahí viene este tema de yo le doy todo, yo quiero que viva bien, pero sin embargo creo que no leyeron todas las señales y lo que me parece bravazo es que hay un salto de los padres de este recuerdo de la infancia del niño, ¿no? Está como el niño en la cocina, en el dibujando y no sé qué. Pero de ahí tenemos un hueco en el que ellos no saben literalmente qué pasó con su hijo. Porque aparentemente todo estaba seguro en ese dormitorio. O sea, qué felicidad de que tu hijo no salga a la calle y se exponga al peligro. Me estoy pensando en el contexto de acá, ¿no? Sí. La inseguridad ciudadana y todo lo demás. Está en su cuarto. Ahí está seguro. Ahí lo veo. Estamos pero todos. Qué peligroso, porque es justamente en el encuentro, el barrio, escuché a un ponente que decía, el barrio de nosotros fue la calle, el barrio de nuestros hijos ahora son las apps, es el internet. Y entonces, ¿con quién se conecta? ¿Quién está del otro lado? ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente está expuesto a cuánta información? Y los papás no sabemos porque necesitamos ser más curiosos y también dejar que nuestros hijos aunque los hijos para enseñarte las cosas a veces no las saben explicar porque dicen, ya, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste, hijito? No sé, pues, no sé, o sea, mira, bájame esta app, ¿no? Ya, pero ¿cómo lo hiciste? No sé, pero ya te lo hice, ya toma. Entonces ellos aprenden, ¿no? Claro, lo hacen todo rápido, pero... Y bueno, nosotros hemos aprendido, ¿no? En mi generación es paso A, paso B, paso C, tienes, ¿no? La fórmula, el camino, ya... Todo está acá y moviendo los deditos. Entonces, pero bueno, a pesar de eso es urgente que los papás nos involucremos más en qué estás, con quién conversas, cómo juegas, ¿no? Tal cual. Hace poco leí en Buenos Aires han como restringido el uso de Roblox. ¿En serio? Porque se han encontrado situaciones en donde aparece el grooming por ahí, ¿no? Entonces, bueno, han habido, no sé, creo que lo han quitado, han habido modificaciones, algo así. Ahí les podemos pasar el link luego para que, ¿no? Se revise la noticia. Pero bueno, eso es estar como al tanto, ¿no? Todos los estamentos, las escuelas inclusive, ¿no? ¿Cómo es el manejo de la tecnología? Hay que permitirles que lleven celular, que no lleven celular. Yo creo que ya a estas alturas, bueno, lleven los celulares, pues, pero ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Claro. ¿Cómo vamos a educar desde esto? Porque esto ya nos cambió la vida. La tecnología vino para quedarse y si no estamos con los tiempos nos vamos a desfasar. Sí. Entonces es todo un reto realmente, es preocupante. Ya no hay que caminar. A mí me da miedo desfasarme totalmente y entonces yo cada vez que ya no entiendo una plataforma, nada, ya me voy sintiendo cada vez más vieja y desactualizada. Y entonces yo quiero ver, yo soy curiosa, me gusta pues conocer, ver, pero ahí está. Justo yo creo que se pueden juntar las dos brechas generacionales, ¿no? Del adolescente, de los jóvenes que manejan o que saben de estos códigos, de estas plataformas, apps, y del adulto, ¿no? Que bueno, estamos a veces en la vía pública, digo yo, ¿no? Sí, o sea, se necesita bastante de ser involucrados. O sea, justamente ahorita estaba pensando en cuando habla la mamá. Hay una parte en la que ella dice algo como, él se encerraba en su cuarto hasta las 2 de la madrugada y yo le pedía que apague la luz, que se vaya a dormir, ¿no? Pero aún así veía que se quedaba hasta la madrugada, hasta tarde y al día siguiente se iba a hacer sus cosas. Entonces, la mamá sí, de alguna manera tuvo ciertas alertas, las ignoró porque claro, él lo que tú mencionas de que ellos pensaban que todo era seguro en su casa, que más allá de o sea, claro, ¿qué cosa podría pasar si estaba frente a la computadora o jugaba porque veían que jugaba? Entonces, claro, no vi, claro, y estoy tranquila porque está en su cuarto. Y también está el hecho de que, o sea, en el capítulo 2, creo que... Ahora, con esto tampoco hay que satanizar, ojo, cuidado, porque también he tenido conversaciones con papás en donde ya son el otro extremo. No, de prohibir. Que les bajan el router, los desconectan y ya no, hasta las 10 de la noche y desconectan todo y entonces los chicos dicen, pero tengo que revisar, tengo que leer, está todo acá. Le creas ansiedad.
claro, le creas ansiedad, pero y no, están prohibidos, ¿no? Están totalmente, o sea, ya los extremos nunca son buenos. Exacto, pero es el hecho de que hay cositas, ¿no? Hay cositas que sí hay que prestarle atención y finalmente creo que con un ya apaga y vete a dormir no es suficiente, sino es el hecho de conversar. Que y ahí la conversación de los papás que dicen, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Sí. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Porque claro, hay todo, es muy movilizante el hecho de cómo lloran y cómo van reconociendo qué hizo uno, qué hizo el otro. El papá cuenta de este abuelo que lo maltrataba también, ¿no? A él, y también de cómo él se prometió, no lo dijiste, ¿no? Se prometió no volver a repetir, pero de cierta forma sí había una violencia que muy soterrada, ¿no? Sí. Al no conectar, al no mirar, al querer que tú seas como yo quiero que tú seas. Tal cual, te llevo a lo que a mí me interesa y a lo que te va a formar como hombre en esta sociedad. Porque siento que igual hay normas sociales que deben seguir los hombres para convertirse en hombres, y creo que el padre lo que quería era eso es lo que encontraba hijo, ¿no? Cuando él entra al cuarto de su hijo, cuando dice que él quería buscar gimnasios y de repente encontraba, le salían videos de discursos para de ser odio hombres, mujeres, ¿no? claro, y cómo ser hombre, ¿no? Entonces me llama también a la reflexión, ¿no? Es fácil ser hombre en una sociedad en donde, ¿no? Hay diferentes mensajes, influencias, ser hombre o ser mujer también. Claro, ¿no? en ambos casos. Donde hay tanta diversidad, tanta ahorita confusión. Tenemos tanta información, tanta variedad que siento que estamos como más libres, pero en realidad nos sentimos tan atrapados al darnos cuenta que no pertenecemos a nada. O que tenemos que escoger dónde pertenecer para simplemente ser vistos. Totalmente, y ser reconocidos. Y de ahí pues los likes, que siempre uno está posteando algo para conseguir reconocimiento, ¿no? Sí. Somos como la ratita de Pavlov, ¿no? El experimento de Pavlov, ¿no? Condicionamiento clásico. Me tomo fotos, subo algo y tengo el reconocimiento con el corazoncito o el like, ¿no? Tal cual. Y bueno, mientras subo cosas, existo, ¿no? También hay todo eso. Posteo y existo. Pero bueno, todos creo que tenemos algo de eso. Los excesos, vuelvo a decirte, si alguien ya necesita estar todo el tiempo, pues no, ahí posteando, subiendo, ya está hablando de, oye, ¿qué necesitas, no? ¿Qué necesitas que otro te vea, no? Y estos mensajes también violentos de misoginia, odio, también nos dejan ver, bueno, ¿qué necesitas comunicarle al mundo? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿No? Sí, creo que una de las escenas más, ya para acabar con Pero antes yo quiero, para los papás, ¿no? Hay un libro de una argentina que se llama Lucía Feinboim, no sé mencionar el nombre, el apellido, perdón, pero dice cuidar las infancias en la era digital. Ay, me encanta. Sí, el uso de pantallas, ¿no? Y aquí, digamos, hay todo, no solamente un análisis, sino también qué podemos poner en acción para evitar que sea un malestar, luego una dolencia, una adicción, ¿no? Porque interesante el libro. También les podemos dejar esto. Sí, en nuestros canales. En nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales. Abajo, por favor, no olviden Sapiens, seguirnos. ¿qué nos pasa? No se olviden, a toda la comunidad. Me encanta. Síganos. Y bueno, ya para cerrar cómo cierra sobre todo más el último capítulo. Es muy doloroso cómo cierra porque el padre yendo, por fin abriendo la puerta del hijo. Al cuarto, es un duelo realmente. Es un duelo, pero a mí lo que me encanta es esta conexión que justo te estaba comentando al comienzo, que era el hecho de, ¿se acuerdan de cómo era el niño cuando era niño? Luego hay un hueco de no sé qué fue con esta persona, este adolescente que creció, y de pronto el padre se despide del oso del peluche, y yo vendría a decir que ya es el fin de la infancia, porque el niño se hace cargo de lo que pasó. Pero se despide pidiéndole disculpas, ¿no? Perdón. Perdóname, hijo, ¿no? Perdóname porque pude haberlo hecho mejor, completaría la frase. Tal cual. Esa escena te rompe el corazón. Sí, ya con eso ya terminas llorando, ¿no? Terminas totalmente destruido. Por eso ha sido muy bien elaborada para mover la sensibilidad, para cuestionarnos, para reflexionar. Incluso sentirnos más cercanos a nuestros hijos, exacto, a nuestros adolescentes. Ya sí, eso es lo que me gusta de esta película, porque, vuelvo a decirte, nos hace mirar quién es la tribu que está alrededor de mi hijo, sí, y con quiénes puedo contar para educarlo.
y cómo estamos relacionándonos con esas, ¿no? Con esas pequeñas comunidades en donde mi hijo habita. Así es. Creo que ese es el mensaje más importante, creo, de la serie. Así que, ay, nada. Qué rápido se pasó el tiempo. Se pasó el tiempo rápido, no se pierdan los próximos capítulos, no vamos a decir nada, todo va a ser preparado con cariño, ¿no? Va a ser una sorpresa, pero sí, escríbanos a las redes sociales que van a ver aquí abajo. No olviden, por favor, una vez más, de suscribirse al canal de YouTube, darle like, comentar, compartir, así nos ayudan a nosotros, pues, a seguir. Nosotros también necesitamos reconocimiento. Tal cual. Pero dentro de sus límites y controles. Dentro de sus límites, para, no para que pueda servir esto a varias personas. Así es, así que con nosotras será hasta el próximo capítulo. El próximo capítulo. Ya les estaremos avisando a través de las redes sociales. Gracias. Gracias, Vania. Gracias a todos. Chao.